Buen día a todos. Estamos en la cuarta transmisión de Chacú, Cazadores de Historia, dentro del ciclo Las Voces del Chacú. Ahora compartiendo pantalla con un gran amigo, el profe Alejandro Duarte, donde Buen nos va día, a contar parte de su investigación de su tesis doctoral en historia y parte también de su magíster en historia y ciencias sociales. Y nos va a contar cómo fue todo su proceso de investigación, ¿no? Previo a eso, a los que nos van siguiendo, comentamos quiénes somos, qué es Chacú Cazadores de Historia, el porqué de este ciclo. Bueno, Chacú Cazadores de Historia somos un conjunto de personas que nos preocupa, nos interesa lo que es el rescate de historias de Chaco, de nuestra región chaqueña. El por qué el nombre Chacú Cazadores de Historia nació desde una selección colectiva interna que tenemos muchos de los miembros, donde buscamos una palabra que nos represente y la acción que represente y el espíritu que tenemos. El hecho de la palabra Chacú, zona de encuentro, zona de caza, la tomamos como una referencia al ir en la búsqueda de las distintas historias y memorias que tienen nuestra región, el ir a cazarlas, capturarlas, resguardarlas y compartirlas con nuestra comunidad toda, con el hecho para que no se pierdan, para que queden guardadas dentro de la memoria, de un papel, de un dispositivo, y pueda ser implementada para distintos fines que tengan educación, divulgación, en fin. Nuestro proyecto congrega a investigadores, personas, mujeres, hombres de distintas regiones de nuestro Chaco, nos hace trabajar en red, en compartir. Por eso el fin de también generar este espacio de charla con cada uno de ellos. Dentro de este ciclo de transmisión en vivo de Chacú Cazadores de Historias, no solamente buscamos el compartir la escritura del investigador, sino conocer su opinión, conocerlo a él, conocer las historias que nos tiene que contar, sus historias de vida, qué los inspiró, qué lo motivó a la persona para que se interese por la historia, la historiografía, la recuperación, la investigación y el hecho de continuar estos trayectos, ¿no? Dentro de esta movida, este circuito que tenemos de trabajo colectivo también, nació un querido proyecto que es la revista digital y gratuita Chacú Cazadores de Historia. Acá le comparto nuestro primer ejemplar, donde acá nuestro invitado, que próximamente va a tomar la palabra, participó con uno de sus artículos. Y si bien, bueno, este proyecto joven es novel, aún vamos ya por la segunda edición de la revista con proyecciones a una tercera. Ya tenemos varios artículos que se están incorporando para ver nomás poner un plazo de fecha para el estreno de esta tercera edición, este tercer ejemplar de Chacú. Y bueno, lo que caracteriza a la revista que tenemos digital y gratuita, que pueden buscarlo en nuestras redes sociales, Chacú Cazadores de Historia, es que congrega a estas voces, a estos conjuntos multivocales, a estas distintas perspectivas de hacer historia. Tenemos a partícipes que escriben desde una disciplina más desde la historiografía dura, más una escritura académica o técnica. Tenemos a escrituras que son más de divulgación e incluso tenemos escrituras más del estilo poética, pero siempre con el foco de ir, investigar, recopilar una historia, una memoria y después plasmarla dentro de un documento. Todos nuestros miembros que son partícipes de este equipo tienen ese fin y ese compromiso, sea la formación que tengan, desde la historiografía o no, desde el arte, muchos están dentro de las ramas del arte, tienen ese compromiso de ir a rescatar nuestra historia chaqueña, muchas veces, o historias cotidianas que pasan desapercibidas, pero en sí son un eslabón muy importante de nuestras memorias locales. Todo lo que es memorias, personajes e incluso edificios que algunos pueden considerar los edificios viejos o abandonados, tuvieron una historia y tienen una importancia dentro de lo que es las memorias o las historias locales, que es importante rescatarlas, valorarlas y tenerlas en cuenta, ¿no? Bueno, acá hacemos ya presentación.
a nuestro querido amigo, también partícipe desde la etapa fundacional de Chacú Cazadores de Historia. Incluso nosotros siempre tuvimos nuestras charlas de las distintas formas de hacer historia en Chaco, de cómo unirnos en red. Ya es una charla que tenemos hace muchos años, de ir compartiendo materiales didácticos, generar nuevas propuestas, y bueno, ahora pudimos condensar, congregar ese proyecto dentro de esas ideas dentro de un proyecto físico que es Chacú Cazadores de Historia. Bueno, leo una mini biografía, después de darle la palabra acá al invitado. Alejandro Duarte nació el 23 de mayo de 1988 en Las Breñas, es profesor, licenciado en Historia, bibliotecario y actualmente está culminando su maestría en Ciencias Sociales y Humanidades con mención en Historia en la Universidad de Quilmes. A su vez se encuentra en la instancia de elaboración de su tesis doctoral en la Universidad Nacional del Nordeste. Por lo que vemos, siempre está muy arraigada lo que es la parte historia dentro de nuestro invitado. Así que un gusto tenerte, profe, aquí. Te cedo la palabra y comentanos un poco más este fuerte interés que tenés desde la historiografía, cuándo nació, qué te plantó esa semillita del amor a la historia y al pasado también, ¿no? Bueno, buenos días. Gracias, Cristal, por la invitación. La verdad que este es un ciclo, ¿no?, de charlas, de entrevistas muy lindo, un proyecto muy loable, del cual también soy parte, ¿no? Como decías, este proyecto de Chacú, Cazadores de Historias, surgió de alguna manera en una charla entre colegas, amigos, que después, bueno, vos tomaste la posta y realmente estás haciendo un gran trabajo con respecto a esto. Y la verdad que me pone muy orgulloso que sigamos trabajando así, difundiendo lo que hacemos. Eh, bueno, la historia. La historia en mi vida, digamos, desde cuándo. Eh, desde muy chico yo sabía que quería estudiar, quería hacer algo por ahí a nivel intelectual, más que no sé, de un trabajo duro, decía yo. Eh, en casa siempre me inculcaron esto de estudiar, de leer. Eh, bueno, para los que no saben, yo me crié con mis abuelos. Ellos, la verdad que siempre apoyaron esta idea del estudio, ¿no?, del crecimiento mediante la educación. Y bueno, por suerte, creo que mi abuela fue la más exigente con respecto a esta cuestión. Y la historia surge por un proceso que me lleva a pensar en alguna carrera determinada, en el secundario. No sé, me gustaba primero la psicología, pero siempre andaba por las ciencias humanas, las ciencias sociales, siempre andaba por ese lado. Eh, y veía que en el secundario me iba bien en historia, era como el espacio, la materia que, que quizás leía un poquito y ya me podía defender muy bien en los exámenes, en las lecciones orales. Eh, también, bueno, los profesores que tuve ahí, creo que estoy hablando del secundario, que fue el set 26. Tuve ahí grandes profes que realmente, bueno, me gustaría mencionarlos. Uno fue Juan Lescano y la otra profesora es Vilma Leiva, actual vicerrectora del Instituto Miguel Neme, a los cuales les mando un abrazo gigante. Creo que ellos fueron las primeras personas que sembraron el amor por la historia a través de sus clases tan lindas, tan dinámicas, que me llevaban a participar también. Luego también eh, tenía un tío que siempre nos visitaba en casa de mi abuela, que ya no está más hoy,
tío Manolo Ugarte, mando saludos a toda su familia, a mis primas, a mi tía. Él cuando iba a casa siempre me hablaba de distintas historias, le gustaba mucho la historia argentina, le gustaba mucho la historia de Perón, de Evita, y yo creo que por ahí viene también mi tema de investigación actual. Y siempre me hablaba, y yo quedaba horas escuchándolo, la verdad que siempre que iba me gustaba estar con él. Y, y luego cuando me decido estudiar historia en el Instituto de Nivel Superior de Charata, también encontré profes que me motivaron a seguir investigando. Eh, voy a mencionar a dos, pero realmente todos los profes que estuvieron ahí realmente fueron muy buenos y me motivaron muchísimo. Uno es el profesor Fabián Vicario, que bueno, actualmente seguimos estudiando juntos, logramos con los años tener una gran amistad, una hermandad, ya diríamos, a quien aprecio mucho, me motivó muchísimo, sus clases me motivaron para seguir emprendiendo esta travesía, ¿no? por la historia. También es el primero, vale decirlo, que me dijo, Ale, vamos a seguir la licenciatura en historia, cuando tuvimos la noticia de que se abría un ciclo de articulación en la licenciatura en historia de la UNE, en Sespeña, en el edificio del Don Oriones. Y bueno, le dije, Meta, vamos a estudiar, vamos a seguir este camino. Nos recibimos juntos y ahora estamos también en el doctorado. Y bueno, hay otra profe que también quería mencionarla, Silvia González, a quien le mando un saludo grande. Hace mucho que no la veo, hace poquito estuve charlando con ella, pero a través de mensajes. También me llevó, me gustaba mucho en sus clases, ella hablaba de su tesis también de licenciatura, de su investigación, y bueno, eso también me llevó a indagar un poco este mundo, ¿no? de la investigación en historia, y bueno, hoy lo estoy haciendo, estoy haciendo esos sueños que logré forjar con el tiempo, esos objetivos que se dieron a través de varios procesos y de varias personas, ¿no? Primero familiares, el aporte de mis abuelos, de mis tíos, y también de profesores, ¿no? De gente externa a mi familia que realmente me motivó para seguir en esto tan lindo que es investigar historia. Y dentro de esta rama, ¿cuál fue tu primera incursión dentro de lo que es una investigación de historia? Sí, totalmente. Lo primero que hice fue investigar en mi tesis de licenciatura en la UNE eh, sobre una historia cultural, la historia de Isidro Velázquez en la época de los 60, 50, 60, eh, que bueno, resultó una tesis, después también se dio la oportunidad de hacer un libro también de divulgación. Eh, mucho, y acá tengo que señalar el aporte de tu madre, de Luján, que fue una de las principales promotoras, ¿no? Incentivadoras a que pueda publicar, a que pueda escribir, divulgar algo bueno, me decía que no quede en el estante, que no quede ahí solamente en lo académico, que lo podamos divulgar, así que también agradecido mucho a Luján por ese aporte que es importante. Yo con respecto a, bueno, ese libro, hoy en día siempre lo hablo con mi directora de tesis, a quien le mando un saludo, la doctora María Silvia Leoni. Me quedan algunas aristas, me quedan algunas cuestiones por mejorar, por cosas